Buenas noches, siento mucho la demora con los vídeos, pero bueno, hoy voy a sacar pocos, pero con temas bastante extensos, así que lamento la espera y os agradezco el apoyo a los primeros que me estéis empezando a ayudar. Gracias. Bueno, uno de los temas de hoy es la verdadera fuerza del hombre, pero a su vez la mayor de sus debilidades. Porque hay que recordar que todo lo bueno tiene algo malo. Entonces todo es un arma de doble filo según cómo lo sepas utilizar. Y hay una fuerza que el hombre es de las pocas especies que son capaces de usarla, y esa es la fuerza de sus sentimientos y sus emociones. Si luchan por algo en lo que creen fervientemente, o por alguien importante, un ser querido, o si varios se unen por una convicción, una causa común, capaz de conseguir la unidad de pensamiento y vibración, o sea, como una conexión entre sí, los sentimientos pues darán fuerza a estas emociones y básicamente lo harán para defender, o sea, esta fuerza la hacen, se le da para defender esa que están intentando hacer hasta el final. O sea, para que no, como para darte la fuerza que necesitas para no rendirte. Y esa es la fuerza verdadera del ser humano, la persistencia. Pero es un arma de doble filo que han sabido contrarrestar fácilmente, porque perder el control de tus emociones, que no son lo mismo que los sentimientos, sentir no es lo mismo que tener una emoción, y perderte y sumirte por completo en las emociones negativas como en la banalidad, en la avaricia, la codicia, la ira, hay muchas. La desidia, la culpa, la tristeza, la sed de venganza, la soledad sobre todo. Todo eso atrae a las fuerzas oscuras y lo que buscan básicamente es debilitarte y absorber la energía negativa que emanas con tu vibración baja por este descontrol de tus emociones, y aprovechar así también tu falta de cordura para analizar la situación y poder actuar sin hacer nada que pueda suponer un peligro para ti. O sea, actúas sin pensar, como un pollo sin cabeza, como dicen en España. Entonces, estas fuerzas oscuras son los principales interesados en que esto suceda. Por eso existe el individualismo narcisista, que hace como que te aísles y no conectes con otras personas para debilitarte, ya que ellas se retroalimentan de este descontrol de las emociones negativas y de lo mal que te sientas por todos estos sentimientos negativos. Entonces, estos sentimientos llevan a una emoción negativa que llevan a una baja vibración de las que ellos se retroalimentan y pueden provocar este descontrol, sobre todo la ira o la sed de venganza. Y eso a veces nos lleva al envenenamiento del alma o a la corrupción del espíritu. Y se puede morir de soledad, porque el hombre y su descendencia humana es un ser que necesita unidad. Porque la mayor fuerza del ser humano reside en sus sentimientos y en las conexiones que existen entre ellos, como las raíces de los árboles que están por dentro de la tierra, de la forma que sea. A mí que dejen de llamarme terraplanista, como si tiene forma de patata. Me da igual, yo sé de qué va todo esto y sé cómo van las cosas. No me convencen de nada. En fin, seguimos. Bueno, se puede morir de soledad porque el hombre necesita de la presencia de otros hombres, necesita de ese acompañamiento, necesita de ese apoyo, de ese sentimientos, necesita de otras personas para desarrollar los sentimientos. Es lo que estoy intentando explicar. Y eso lo heredó la descendencia humana, y es un ser que necesita la unidad, porque la mayor fuerza del ser humano reside en sus sentimientos, que los cuales dan aún más fuerza a las emociones en sí, y por ende
te dan más fuerza a la espiritual, así no pierdes el espíritu, no podrán vencerte. Pero si pierdes el control de estas emociones para mal, entonces puede que puedan apoderarse de tu espíritu. Entonces por eso siempre tienes que tener ese cierto equilibrio. Y si no pierdes el espíritu, no podrán vencerte. Una derrota no significa la pérdida total de la batalla. Así que hay que saber de la importancia de los sentimientos y el sentimiento más fuerte de todos, que es el amor. A una pareja, seres queridos, tus animales, a las personas, tus mejores amigos, a quien quieras. El amor y la conexión de la unidad de las personas es lo que da fuerza a un ser humano. Y por eso el aprendizaje de esta dimensión es más como un aprendizaje emocional para el verdadero equilibrio, ya que aun conociendo la maldad y la corrupción, conseguir la unidad y la armonía en los vestigios del hombre que heredó el humano, después de su hibridación y su cambio en la genética, su espíritu, su fuerza vital y el alma no han conseguido manipularla del todo. Porque no todos los hombres son corruptos y no todos han cedido a esa corrupción que ellos están intentando poner. Entonces, el mayor miedo de esta élite es la unión de esa fuerza que poseen todos los humanos, ya no por el número de personas que no se vinculan con ellos, sino porque ellos carecen de emociones. Y si ellos carecen de emociones, no pueden unir esas emociones. Como mucho pueden hacer pactos, hacer vínculos, pedir favores, pero aún así no se compara con la fuerza de la unidad de los sentimientos, ¿sabes? Y de la verdadera fuerza espiritual de la perseverancia del ser humano, de la supervivencia y de lo que realmente es justo. Y ahí, entonces, si el humano se da cuenta de esta fuerza, de este hecho, de que podemos conectarnos entre sí, todas las almas, y de que estos sentimientos de alta vibración, junto a la unidad de los sentimientos del resto, interconectados entre sí, son más poderosos que cualquier favor que le puedan conceder y así librarnos del estigma impuesto de una puñetera vez y completar nuestro aprendizaje real en el equilibrio de esta dimensión o de este paradigma, más bien. Y es necesario valor para luchar por lo que uno cree justo. Pero la verdad que aún es más necesario todavía para estar dispuesto a sacrificarte por amor. Y si el ser humano uniese estos sentimientos, olvidando lo negativo que se ha pasado, olvidando todo el resentimiento, olvidando todo eso, y por una vez pensasen en juntarse, recuperando el control de sus emociones, yo creo que lograrían llevar a cabo su plan. O sea, yo creo que podrían llevar a cabo su aprendizaje. Es necesario valor para sacrificarte por todo eso. Y si eres capaz de tener ese valor, pues yo creo que el control jamás lograría llevar... Lo siento, pero me trabé por un momento me emocioné. Lo dicho, si nos enseñásemos un momento, todas las almas humanas, almas impuras, las tres de paradigma, básicamente, olvidásemos todo y recuperando el control de los sentimientos, jamás estas élites lograrían llevar a cabo ese plan de mantenernos aquí sumisos, bueno, de manteneros más bien a vosotros sumisos y reencarnándoos una y otra vez sin entender el porqué de vuestra existencia. Y eso es horrible, porque es básicamente una condena, como un yugo que os han puesto. Y es necesario. Por eso siempre se anticipan a todo, por eso ese miedo, por eso adelantan sus planes ahora y sus proyectos que ya tenían planeados para cierto tiempo, pues ahora los están llevando a cabo ahora. ¿Por qué? Porque muchos están empezando a despertar de una vez. Y el poder del amor y la unidad con los que te rodean es la fuente de la verdadera fuerza del ser humano en sí. Y si se utiliza correctamente, para eso no se debe vacilar ni dudar de ningún momento
ni de la voluntad espiritual, ni de los lazos o los sentimientos de eso que intentas defender. Te debes fortalecer, se debe fortalecer el corazón, la mente, el espíritu, y sería esa la forma más implacable de terminar al fin con este reinado del terror y del desequilibrio, provocado por esta división, crispación, miedo, desconfianza y toda esta bazofia implantada por la élite y por su miedo. Bueno, y también con su fin del control mental, culpa precisamente de quien les dio esas enseñanzas, pero bueno. Tal vez suena un poco cursi, pero es que estoy tan harta de ver en primado negativo lo necesario que es la colaboración, la paz, el equilibrio emocional, las fuerzas, las fuerzas de la adrenalina, del deseo de defender a tus seres queridos, tus convicciones, tu voluntad, lo que nace del deseo de protección. Es un sentimiento que no puede perderse, porque no hay nada tan fuerte como eso. Y no hay que ser egocéntricos y soberbios o desconfiados e intentar resolverlo todo uno solo por uno mismo. Por eso es el individualismo es un veneno, porque corrompe tu voluntad. Siempre se necesita ayuda en algún sentido, y el orgullo de no querer admitirlo puede llevar a la perdición total. De alguien, un pensamiento, un sentimiento, un lazo, y sobre todo emocional. Y eso es lo que no hay que perder. Así se podrá conseguir una fuerza más grande que la que podrá obtener cualquier tiranía de la perversión, la avaricia y corrupción espiritual, que lentamente termina anulando tu interior. Yo creo que es hora de que los pocos que estamos empezando a despertar, terminemos de despertar, tanto almas impuras como puras, como almas residuales, almas menores, almas de todo tipo. Es hora de una gran alianza, una gran conexión para unir nuestras mentes y nuestros sentimientos por un crecimiento mejor y menos manipulado. Creo que sí que esa es una buena explicación. Bueno, muchos ánimos. Siento mucho la demora, de verdad, de corazón, y gracias por el apoyo. Me llega el corazoncito. Buenas noches y seguimos.